Hola muchachos, ¿cómo están? Hace años quería hacer este video con la finalidad de advertirlos sobre algunos de los impases que yo tuve o se me presentaron en Bolivia en dos ocasiones que quise viajar a ese país. Digo dos ocasiones en las que quise viajar porque en una de ellas no lo pude hacer por mi propia decisión. Resulta que a pesar de que, y quiero anticipar esto, Bolivia es un país maravilloso con una belleza impresionante, unos paisajes sorprendentes. Existe una fuerte corrupción. No solamente lo digo yo, ustedes lo pueden buscar en internet. El tema de la corrupción en Bolivia es muy fuerte, como lamentablemente aqueja a muchos países latinoamericanos. Sin embargo, creo que en ese hermosísimo país es un tema crónico. Les voy a hablar de mis dos experiencias, a pesar de que ya había escuchado algunas similares por otras personas que ni siquiera me las habían contado, simplemente yo las escuché coincidencialmente en pasos fronterizos, pero que al final fui yo uno de los protagonistas también de un episodio como esos. Bueno, para no hacer muy largo el cuento, resulta que yo viajé vía aérea hasta Perú. Hice algunas visitas por Perú, es un país que me gusta mucho, el cual he visitado en varias ocasiones, y volé hasta una ciudad que queda cerca al lago Titicaca, que se llama Juliaca. De Juliaca me fui hasta Puno, y de ahí bueno, estuve en Puno por supuesto, y de ahí eso fue en 2012, de ahí tomé un bus a la frontera que se llama Desaguadero. Esa es una de las fronteras entre Perú y Bolivia, se llama Desaguadero, es una frontera bastante feita, es más utilizada como por el tema de comercio y realmente no es nada atractiva, no hay nada realmente que hacer ahí interesante, más que hacer el sello de salida de Perú y la entrada a Bolivia. Bueno, como les decía, en 2012 yo fui con toda la ilusión del mundo porque quería hacer el recorrido de la Carretera de la Muerte. No sé si han escuchado cuál es la Carretera de la Muerte. Es una que ha salido en algunos programas de televisión donde muestran camioneros por las rutas más peligrosas del mundo y esas son unos precipicios, unas caídas verticales impresionantes. Entonces yo quería ir a hacer ese recorrido en Bolivia, pero en bicicleta. Es un tour muy famoso que se hace allá y dura más o menos 8 horas en total, desde que uno sale del hotel hasta que llega finalmente otra vez No, en total como 10 horas. Pero digamos que 8 horas todo el recorrido desde que te recogen en el hotel hasta que llegas al punto final del recorrido de la muerte. En definitiva, yo fui con toda la ilusión, por supuesto llevé mi reserva hotelera, iba con mi tiquete aéreo de entrada y salida de Perú, pero no de Bolivia, porque por supuesto yo iba por tierra desde Bolivia de Perú a Bolivia, entonces solamente compraba el tiquete del bus de ida porque no te venden el de ida y regreso, tú tienes que comprar el de regreso una vez estés en Bolivia. Entonces obviamente llevaba mis tarjetas de crédito, llevaba la reserva hotelera, el tiquete demostrando que yo salía de Perú, de Juliaca, que es la ciudad fronteriza, de regreso a mi país de residencia. Mejor dicho, llevaba todo, llevaba algún dinero en efectivo también y varias tarjetas de crédito. En definitiva, bueno, salí del lado peruano, me sellaron la salida del Perú y cuando llegué a Bolivia empezó mi pesadilla. Decir pesadilla es corto, pues nada comparado con lo que se experimenta realmente, porque estás en un lugar inhóspito, realmente no hay nada que hacer allí, a pesar de que pues obviamente hay una cantidad de flujo de personas yendo y volviendo desde Perú hacia Bolivia y viceversa, pero en general tú estás en la nada. Entonces ellos aprovechan esa situación y esa desesperación en la que tú estás de, por supuesto, sellar y entrar. Entonces yo recuerdo muy bien que cuando estaba haciendo la fila, entré y apenas entregué mi pasaporte. Por supuesto soy de origen colombiano, presenté mi pasaporte e inmediatamente la persona yo ya le vi la actitud, el gesto, y por supuesto no era por un tema de xenofobia o de discriminación o de duda, porque por ser colombiano, bueno, lo que ustedes ya se imaginarán, y de las producciones televisivas que lamentablemente nosotros vendemos, sino que era un tema de corrupción. Eso no era porque yo era colombiano, era simplemente porque son corruptos. Entonces resulta que él me dice, ¿trae usted de carta de invitación? Y le dije, no, yo vengo a un hotel, aquí está la reserva del hotel, le mostré. Ok, ¿cuánto dinero trae? Le dije, traigo tanto dinero. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Y le dije, aparte traigo mis tarjetas de crédito. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Le dije, 2 días nada más, porque vengo a hacer el tour de la Carretera de la Muerte y voy a regresar nuevamente a mi país de residencia. Y me dice, permítame su pasado judicial, es un certificado de antecedentes judiciales. Y le dije, muy raro porque
pues Bolivia no exige eso, eso lo exigió en algún tiempo Ecuador, también creo que Costa Rica, pero no Bolivia, y yo soy internacionalista, es decir, me licencié o soy licenciado en Diplomacia y Relaciones Internacionales, soy máster en Migraciones Internacionales y actualmente estoy haciendo un doctorado, un PhD en el tema migratorio también, desde la sociología. Bueno, en definitiva, conozco el tema y le dije, mire, nosotros pues somos del Pacto Andino y pues hasta con la cédula puedo ingresar, pero le estoy presentando el pasaporte. Y me dijo, no, si no trae el pasado judicial no puede entrar. Entonces yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Pero en realidad era más un tema de corrupción, porque yo ya había escuchado, les dije al inicio del video, que cuando yo estaba una vez curiosamente entre Colombia y Ecuador sellando la entrada o salida, no recuerdo qué, del lado ecuatoriano escuché a unos colombianos que estaban hablando de que les habían pedido dinero en la frontera boliviana. Bueno, en fin, yo lo escuché como algo pues que era imposible no escucharlo porque estaban al lado mío, me llamó mucho la atención, pero sin darme cuenta que años después iba a ser yo una de esas víctimas. En definitiva, fue tanta la frustración, la impotencia y el maltrato que me dieron estas personas, que me acuerdo que llegaban otras nacionalidades que no eran ni siquiera del Pacto Andino, no eran latinoamericanos ni siquiera, eran europeos, estadounidenses, y les sellaban y sigan, pero a los latinos nos hacían mucho problema. En definitiva, cuando yo ya no accedía a sus pretensiones, porque no te decían directamente, pero te presionaban hasta que tú dijeras algo que a ellos les gustara, creo yo. Finalmente yo les dije, permítame el pasaporte y me voy. Entonces me dijeron, no, venga ya. Yo incluso salí con lágrimas en los ojos de la impotencia, de la ira, porque a mí la corrupción, bueno, no la soporto. Entonces exigí que me entregaran el pasaporte, les dije, ya no quiero entrar a este país, déjenme ir porque no quiero estar. Entonces me devolvieron el pasaporte, salí y me fui otra vez, pasé el puente, un puente vehicular, llegué, que es corto, llegué al lado peruano y el señor que me había sellado la salida me dijo, ¿y usted qué hace aquí? Y le dije, no quise entrar a Bolivia, tuve un problema, gente muy grosera y en fin. Entonces me sellaron el pasaporte, me dijo, ¿está seguro? Permítame, yo voy a hablar con ellos. Y le dije, no señor, de verdad es que yo ya no quiero entrar, así ellos me digan, entre, yo ya no deseo entrar, no me siento cómodo, no quiero entrar. Entonces él fue y habló con ellos y volví y me dijo, no, venga, que ellos accedieron a que le iban a sellar la entrada. Y le dije, señor, es que yo ya no deseo entrar. Entonces él me dijo, seguro, porque le voy a sellar nuevamente la entrada a Perú. Y le dije, sí, por favor. Entonces me selló la entrada a Perú y me devolví. Bueno, que me quedé en Puno y hice algunos otros recorridos por Perú, pero obviamente yo estaba muy indignado, muy molesto. Entonces me fui para entonces, cuando me sellaron la entrada a Perú, mientras yo esperaba un colectivo que me llevara hasta Puno, que es más o menos a 1 hora y media, algo así, 2 horas, no recuerdo muy bien, desde la frontera con Desaguadero, hablé con una niña y le compré un Gatorade y algo para tomar y yo estaba pues muy estresado y ella me contó que a ella la maltratan muchísimo, que a los peruanos los maltratan muchísimo ahí en esa frontera, que a ella siendo peruana y que vive en la frontera no la han dejado entrar, que ella ha ingresado para ir a La Paz y la han devuelto, la han tratado muy mal, que todos los días ve gente que sale llorando, en fin, que ella, mejor dicho, le hice ahí una mini entrevista y ella me contó muchísimas cosas que se experimentan en esa frontera. Lo lamentable de todo esto, muchachos, es que yo, que estoy en el tema migratorio, respeto mucho el tema de la soberanía y la autonomía que tiene cada oficial migratorio y consular y diplomático, pero cuando es algo justo y correcto, cuando realmente uno percibe que es corrupción, realmente ya es algo indignante, que era lo que yo evidentemente había experimentado. Entonces, me fui, ya viajé, en fin. Finalmente yo, después de un año, exactamente el año, yo quise volver porque yo quería hacer el recorrido de la muerte. Entonces empecé a leer por internet y descubrí supuestamente que la frontera por la que yo había decidido entrar, que era Desaguadero, era una frontera áspera, ruda, donde las personas no son educadas ni son amables, los funcionarios migratorios bolivianos, porque es una frontera más de comercio, no es tan turística. Que hiciera el recorrido por Copacabana, que es una ciudad boliviana, y así se llama también, que es también bordeando el lago Titicaca, y que ahí el trato es mejor, porque ya había leído muchísimos casos de muchísimas nacionalidades donde los habían maltratado en el Desaguadero, que por Copacabana estaban más acostumbrados a tratar con extranjeros y que el trato era mucho mejor. Entonces resulta que yo dije, bueno, esta es la oportunidad, quiero volver. Entonces otra vez volé a Perú. ¿Por qué volé a Perú? Porque volar a Bolivia es muchísimo más costoso que volar a Perú. Entonces volé a Perú, además con millas, porque yo soy viajero frecuente de algunas aerolíneas. Entonces viajé con millas, otra vez hasta Juliaca,
Para entonces otra vez aproveché, visité Arequipa, Cusco, Lima, bueno, en fin, varias ciudades que ya había visitado, pero aproveché a hacerlo otra vez, y de ahí ya volé a Juliaca, me fui a Puno una vez más, y de ahí tomé el bus, pero que me llevara a La Paz vía Copacabana. Entonces lo compré a través de una agencia de viajes peruana, muy amable el señor, en Puno, me vendió el tiquete, todo. Pero antes de viajar a Perú, perdón, me aseguré y me fui a la embajada de Bolivia y expuse el caso, conté lo que me había pasado en Bolivia, cómo me habían tratado en la frontera, que evidentemente eso es un tema de corrupción, que eso era inadmisible. Entonces me atendió el cónsul y me dijo que lamentaba mucho la situación, que sobre todo yo siendo latinoamericano, colombiano, del Pacto Andino, que cómo era posible, que eso era inadmisible, que eso seguro era un caso aislado. Yo le dije que lo dudaba mucho, que me disculpara la frontalidad, pero que yo creía que era un tema de corrupción. Entonces él redactó una carta, me tomó copias del pasaporte, me agendó una cita con la encargada de los servicios consulares de la Cancillería de Bolivia en La Paz, por supuesto, y me dijo: lleve esta carta y la presenta en caso de que le hagan algún inconveniente, pero estoy seguro que no va a tener ningún inconveniente esta vez. Y yo le dije: aparte me exigieron el pasado judicial, no entiendo por qué, cuando no es un requisito que se pida a nadie en Bolivia, entonces, para ingresar al país. Entonces, bueno, me dio la carta, yo llevé la carta, pero nunca la quise presentar. Dije: solo en un caso extremo la presento. Bueno, me embarqué en Puno, como les había dicho, llegué a Copacabana, me sellaron del lado peruano la salida del país, luego llegué al lado boliviano, y yo lo reconozco que yo ya iba con el corazón un poco agitado, porque se percibe en el ambiente ya la corrupción. Yo he visitado alrededor de 70, 80 países del mundo, de varios continentes, y jamás he tenido problemas. Países ricos, países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, y por más pasaporte colombiano, siempre el trato ha sido excelente, bienvenido, siga, nunca me piden nada. Países que exigen visados, países sin visados, en fin, países muy ricos, en fin. Cuando llegué ya al lado boliviano caminando, porque el bus te deja así al lado peruano para que selle la salida de Perú y pases caminando, y el bus ya te recoge del lado boliviano. Cuando yo ya me acercaba, yo iba realmente asustado, sin tener nada que temer, pero solo por el hecho de la corrupción que había experimentado y que había escuchado que se experimentaba en Bolivia. Entonces yo me acuerdo que llegué detrás de una asiática y una europea. Entonces ellas, había un filtro. Uno entra a una oficinita chiquitica, bastante deteriorada, a un cuarto, pero antes hay un filtro, yo lo denominé así, un filtro, que es un policía, muy corrupto por supuesto, que se encarga de ver cuál es la nacionalidad tuya. Si tú eres latinoamericano, te hace problema. Y les voy a decir por qué latinoamericano, porque no solamente mi nacionalidad en esa experiencia se vio afectada. Resulta que estas personas les dijo: bienvenidos, muy, muy simpático este señor con ellas, y les dijo: sigan. Y luego, cuando yo le entregué mi pasaporte, inmediatamente cambió la actitud, inmediatamente me dijo: amigo. Cuando me dicen amigo, yo ya sé por dónde va el asunto, porque es un tema despectivo, no es amigo de amigo fraternal, sino ya como bajándote el perfil. Entonces me dice: amigo, a ver, presénteme carta de invitación o reserva hotelera, dinero que trae para quedar, mejor dicho, ni un país ultra desarrollado, rico, poderoso, donde el oficial va a presumir que uno se va a ir de inmigrante económico. Aparte que yo tengo muchísimos pasaportes llenos de visas y sellos de todas partes del mundo. No lo digo con ánimo de presumir, sino de que entiendan el antecedente del viajero que era en ese momento, y que evidentemente, si no me he quedado en países potencias denominadas económicamente hablando, voy a pretender inmigrar económicamente por un tema económico a Bolivia. En fin, entonces yo le dije: señor, mire, yo ya me empecé a alterar, lo reconozco, pues internamente, interiormente. Por fuera yo me mostraba tranquilo y le decía: señor, mire, yo traigo la reserva hotelera, el tiquete de salida del bus no lo tengo porque no venden el tiquete de salida de bus, tengo que comprarlo estando allá, pero aquí está la reserva hotelera y aquí está la reserva del tour que voy a hacer de la carretera de la muerte. ¿Cuánto se va a quedar? Y le dije: solamente 2 días. Hoy, para amanecer, mañana a las 5 de la mañana me recogen, termino el tour y ya inmediatamente en la mañana de pasado mañana salgo del país. Solamente vengo por eso, es mi única intención. Entonces me dijo: no, así no va a poder entrar. Ojo, que para entonces yo vi toda la entrevista que les hizo a las chicas, y a las chicas asiática y a la europea simplemente les dijo: bienvenidas y sigan, nada más. Siendo europeas, nada de pacto andino, nada de libre movilidad, nada de
de requisitos eximidos por ser nosotros latinoamericanos o del Pacto Andino, para nada. En definitiva, me dijo, no, esto no se va a poder, esto no, lo lamento. Pero para entonces ocurrió algo sorprendente, pero que eso sí me dejó totalmente pasmado. Yo incluso lo narré, mandé correo electrónico a la Embajada de Colombia en Bolivia, mandé correo electrónico a la Embajada de Bolivia en Colombia, a la Cancillería boliviana, a la Cancillería colombiana. Nadie me respondió, exponiendo lo que había vivido. Y es que mientras el tipo me hacía este filtro y me entorpecía el libre tránsito, a la europea, el que estaba dentro, que es ella la entrada o salida del país, le dijo, mira, ella tiene el pasaporte expirado. Ojo, expirado. Y él le dijo, no importa, séllale, mientras a mí no me permitía ingresar. Siendo del Pacto Andino, que podía ingresar con cédula o documento nacional de identidad, le presenté mi pasaporte, le presenté todas las tarjetas de crédito. Yo tengo tarjetas de crédito de alta gama que son negras, claro que va a entender seguramente el que es eso. Le mostré el dinero, nada le importó. Es decir, él simplemente quería entorpecer mi ingreso y exigirme que le diera dinero de la manera que seguramente ellos están acostumbrados, pero no sabían con quién estaban tratando, y yo prefiero perder un viaje antes que acceder a la corrupción. Entonces, yo le dije, mire señor, yo la verdad es que vengo porque tengo una cita con la encargada de Servicios y Asuntos Consulares de la Cancillería de Bolivia en La Paz. Aquí está la carta, redactada directamente por el cónsul de Bolivia en Quito, porque yo resido en Ecuador, y pues la verdad ya le traigo esta carta porque tuve hace exactamente un año el mismo incidente en Desaguadero, y pues la verdad eso me parece sorprendente. Entonces él se quedó así como medio loco, se puso más molesto aún. Bueno, antes no estaba molesto, antes era amable, no amable, sino en la actitud de sobornar, o que yo lo sobornara supuestamente. Pero cuando le entregué esa carta puso muy mala cara. Era una persona sin ningún tipo de educación ni cultura, se veía una persona muy básica en el tema académico, y le entregué la carta y le dije, léala por favor, y no la quiso leer y se la llevó a una de las personas como el superior, el jefe de ellos ahí, y esta persona me llamó de muy mala gana, el que estaba adentro, y me dijo, venga. Entonces me dijo, ¿cuál es el motivo de su visita? Le dije, mire, en principio realmente vengo por el tour de la carretera de la muerte, pero además tengo una cita con esta persona que les comenté, y la encargada de Servicios y Asuntos Consulares, y para quejarme precisamente de una experiencia que tuve hace un año en Desaguadero, pero ahora evidentemente voy a tenerla, pero ya con doble queja, por la de Desaguadero y esta de Copacabana. Entonces me dijo, ¿cuánto se va a quedar? Le dije, hasta pasado mañana nada más. Pasado mañana en la mañana salgo de este país. Entonces me dijo, listo, y que le sellen. Entonces pasó donde el tipo que había dicho anteriormente que la otra viajera europea tenía el pasaporte expirado, y me dijo, ¿cuánto quiere quedarse? Y le dije, solamente deme 2 días, 3 días. 3 días, que es el día que se cuenta para salir de este país. Me dijo, le voy a dar 15 días. Y le dije, no, realmente no me interesa, solamente deme 3 días, nada más. Bueno, igual me puso 15 días. Por aquí tengo el sello, quería mostrarles. Miren. Si lo alcanzan a ver bien, ahí. Entré el 23 de septiembre de 2013 y salí el 25 de septiembre de 2013. Entonces, me selló, y bueno, yo ya estaba con el corazón que se me salía por el estrés y la frustración de una vez más viajar tan lejos para no poder ingresar. Realmente es horrible, máxima cuando tú eres una persona honesta, sana, que vas por un tema de recreación, de aventura, que vas a aportar a la economía del país. En fin, es muy frustrante, muy frustrante. Entonces, bueno, finalmente entré al país y dije, bueno, ya entré, ya gracias a Dios. Yo igual viajé muy estresado el resto del recorrido. Llegué a La Paz, me fui al hotel, me hospedé, muy atentos, muy amables. Los del tour me recogieron muy puntuales a las 5 de la mañana, muy amables, les expuse lo que me había pasado, me expresaron disculpas por el antecedente. Incluso uno de ellos, de los guías, era hermano de uno de los que trabaja en migración. Yo me quedé así como, wow, pasmado. Pues pasmado, porque realmente es un tema terrible de corrupción. Y él me dijo que cuando volviera a ingresar, que lo contactara y que él hablaba con el hermano, pero evidentemente yo ya no planeaba volver a Bolivia vía terrestre en mucho tiempo, porque mi cometido era hacer el tour de la carretera de la muerte, a pesar de que he querido recorrer otras partes de Bolivia.
Bueno, finalmente hice el tour de la carretera de la muerte, todo excelente, no quiero entrar en esos detalles porque lo que importa es el tema de la experiencia migratoria. Cuando ya quería salir del país, yo salía con susto. Yo decía, pero ¿por qué tengo susto si estoy saliendo del país? Me dieron 15 días, me quedé 2 días, no debe pasar nada, simplemente sales y ya, te sellan el pasaporte como cualquier país. Realmente el tema más complejo normalmente cuando un extranjero ingresa a un país es el ingreso, la salida no, si te has quedado dentro del tiempo permitido, si no has hecho absolutamente nada malo, como era mi caso. En definitiva, llego bueno, me hago amigo de un argentino en el bus de La Paz a Copacabana. No, miento, ya no viajé por Copacabana, sino que salí por Desaguadero. Entonces viajo del bus de La Paz a Desaguadero y viajo con un argentino. Entonces vamos hablando, él tenía una novia colombiana y estaba viajando desde Argentina hasta Colombia por tierra para ver a su novia colombiana. Entonces fuimos hablando, compartiendo todo el tiempo, me contó lo que le había pasado entrando a Bolivia por Argentina, le hicieron exactamente lo mismo, le sacaron dinero, él tuvo que ceder y darles dinero porque ya tenía todo organizado para ver a su novia y prefirió acceder a sobornarlos antes que, y no entiendo ni siquiera por qué digo yo el término soborno, porque es que no hay por qué hacerlo, porque tú cumples con todos los requisitos y aunque haya una soberanía y una discrecionalidad para que te dejen o no entrar al país, es evidente que no es por un tema de proteger las fronteras de su país, es por corrupción. Entonces él me contó que le habían sacado dinero, que lo trataron muy mal, ojo, es argentino, no es colombiano. Me contó que Bolivia siempre ha sido así, que él ha pasado muchas veces por Bolivia y que siempre es el mismo trato y que siempre ha hablado con diferentes nacionalidades y el trato ha sido terrible. Cuidado que estoy hablando por el tema de experiencia fronteriza terrestre. No estoy hablando por ingreso vía aérea, yo no sé cómo será, me gustaría experimentarlo como para poderles compartir eso, pero que le trataron muy mal. Pues resulta que cuando llegamos a Desaguadero para sellar la salida de Bolivia e ingresar a Perú, nos pasó algo peor que la entrada a Bolivia. Yo cuando pensé que ya era algo muy simple, pues no, fue aún peor. Nos separaron, a él le empezaron a hacer una cantidad de preguntas, que porque había entrado a Bolivia, les dijo que él venía en tránsito, que él iba para Colombia y que simplemente estaba transitando Bolivia, porque geográficamente era así como le quedaba más fácil. Lo encerraron por allá en un cuarto, a mí me hicieron lo mismo, a mí no me encerraron en un cuarto, a mí simplemente me dijeron venga por acá y me mandaron donde otra persona, no me quisieron sellar. No, miento. Ojo a lo que voy a decir para que vean el nivel de corrupción. El hombre de migración me selló el pasaporte de salida, pero el otro, que es los que es mi nacionalidad, y cuando yo ya iba a salir, que me dijo permíteme su pasaporte y vio, me llevó inmediatamente para un cuarto, ya me habían sellado el pasaporte de salida, o sea, ya salió, pero este hombre me llevó para ese cuarto donde un superior aparentemente de ellos, un policía o un militar, no sé qué era, y empezaron a decirme pasado judicial. Cuando ya me habían sellado la salida del país y además estaba saliendo del país, me están exigiendo pasado judicial. Y yo, ¿cómo? ¿Qué pasado judicial? Si estoy saliendo del país. Sí, necesito el pasado judicial. Yo lo había llevado a pesar de que, pues yo decía, no es necesario llevarlo, pero por lo que había experimentado la primera vez, pues dije, lo voy a llevar porque no me parece justo, pero igual lo voy a llevar. Los llevé y me dicen, no, ese no es. Y le dije, no, señor, si yo soy colombiano y este no es el certificado judicial o el pasado judicial, entonces usted dígame cuál es porque no existe otro. Y dice, ese no es. Y le dije, señor, este es el. Me dijo, vaya a sacarle una fotocopia, una copia. Y yo, me fui al frente y le saqué la fotocopia. Cuidado, que ya me habían sellado la salida del país, pero me tenían secuestrado el pasaporte. Mientras yo iba y volvía, se iban acumulando más, perdón por la expresión, pero más delincuentes, porque eso no es gente honesta. Y de ellos mismos iban como rumorando y hablando y me decían, vaya, saque otra copia de esto, copia del pasaporte, copia de esto, para salir del país cuando ya me habían sellado la salida. Finalmente les dije, esto es increíble, yo no puedo creer lo que está pasando, lo voy a denunciar porque esto ya es un abuso de autoridad, esto no tiene nada que ver con el protocolo migratorio normal. Yo estoy saliendo del país, me dieron 15 días, me quedé 2, hice mi tour de la carretera de la muerte, no he cometido ninguna infracción, no entiendo qué es lo que están haciendo. Y se lo dije a uno de ellos que estaba afuera de la oficina, de la pseudo oficina, porque era una cosa horrible, muy deteriorada, muy lúgubre. Entonces él me dijo, no, lo lamento, pero es así. Le dije, no, así no es, señor, lo lamento mucho, yo he viajado por todo el mundo y así no es, así será aquí con ustedes, pero así no es. Entonces me dijo, sí, lo lamento. Entonces cuando ya me vieron que yo conocía el tema y todo, y que
había ido a hablar con supuestamente con la directora de Servicios de Asuntos Consulares. Yo nunca fui, aunque era verdad que tenía la cita con ella, pero yo dije, a mí el cónsul aquí me dijo, sí, no tienes ningún problema, no te vayas a reunir con ella, no hay ninguna necesidad. Entonces yo igual quería salir rápido del país, porque yo quería hacer mi tour y ya. Ahí sí, bajo ese comentario que yo les hice, me tiraron el pasaporte, de hecho, tome, y ya. Y yo me acuerdo que yo salí de esa oficina y empecé a caminar la frontera, el puentecito que les conté al inicio del video, que era para pasar al lado peruano, y yo sentía como que me iban a agarrar. Era tanto el estrés, cómo será la gente que vive secuestrado, que tiene experiencias terribles en otros países, que yo mientras iba caminando yo sentía que me iban a agarrar y me iban a secuestrar por el nivel de corrupción de estas personas. En definitiva entré al lado peruano y ya yo sentí como que estaba en mi país, a pesar de que no lo es, pero yo sentí como que salí de esa situación tan terrible. Me selló el pasaporte el señor de Perú muy amablemente y me dijo que sí, que lamentaba mucho, porque yo le conté toda la experiencia. Me dijo que todos los días él escucha casos similares, todos los días de diferentes nacionalidades, que son groseros, los oficiales de migración. Yo creo que no son personas con ningún tipo de educación. Yo no sé cómo serán en los aeropuertos, no quiero generalizar. Estoy hablando de lo que yo experimenté en 2 fronteras terrestres con Bolivia y lo que me han contado otras personas en fronteras bolivianas, tanto por Argentina como por Perú y seguramente por Chile también, no lo sé. Es lo que yo experimenté y lo que he escuchado y lo que me contó el señor de migración. Por lo tanto, quería comentarles y compartirles esta experiencia que tuve en Bolivia para que ustedes, de ser posible, por favor, no viajen vía terrestre a Bolivia. El país es hermoso, es precioso, es divino, tiene unos paisajes alucinantes, pero si tienen la oportunidad de viajar vía aérea, háganlo. Lamentablemente es muy costoso viajar a Bolivia vía aérea, porque yo hago un análisis compartido de cuánto gasto yo por ir a Europa, cuánto gasto por ir a Estados Unidos o a destinos mucho más lejanos, y lo que tendría que invertir por ir a Bolivia desde Ecuador o de Colombia es muchísimo dinero. Por lo tanto, si ustedes tienen la oportunidad, por Dios, no ingresen a Bolivia vía terrestre, háganlo vía aérea, y si lo hacen vía terrestre, no cedan ante las pretensiones de estas personas corruptas. Y si pueden, por favor, denúncienlo. Yo lo hice a través de múltiples canales de Twitter, correos electrónicos, y nunca lamentablemente me respondieron, pero por lo menos hice la denuncia. No se queden callados. Les mando un fuerte abrazo, gracias por escucharme, y si tienen alguna duda sobre esta experiencia mía a Bolivia, con muchísimo gusto estaré compartiéndoles sobre otros viajes que he hecho a otros países con experiencias, por supuesto, muchísimo más positivas. Un abrazo, cuídense mucho, chao.